Risa loca, el PRI despotrica contra López Obrador y llama a tomar las calles. Te diremos cuáles son las nuevas ocurrencias del PRI y cómo desataron unas tremendas reacciones en redes sociales. Te platicaremos sobre las celebraciones y críticas por el aumento al salario mínimo. Ocurrió el surrealismo. El director de Pemex se encontró con una pésima sorpresita, pues descubrió que la comercializadora de Pemex no rinde cuentas, entre otras importantes y espinosas noticias. Bienvenidos al Nopal Time, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos un recuento de 3 importantes y espinosas notas. ¿Listos? ¡Comenzamos! Nopaleros y Nopal Sisters, todo indica que la cuatritransformación está con todo y que los primeros en sentir las cosquillitas de la cuatritransformación son los flamantes politiquillos del partido prinosáurico, quienes para nuestra no sorpresa despotricaron contra López Obrador, lo llamaron autoritario, incluso declararon que estarían en una franca resistencia. Durante el anuncio del programa de acción del PRI, su presidenta nacional y sobrina de don Chupacabro, Carlos Salinas de Gortari, Claudia Ruiz Massieu, aseguró que el priismo está en franca resistencia en contra del régimen autoritario, que de acuerdo con la priista busca gobernar por encima de las instituciones, de la ley y de los derechos. Y al hablar del tema, dijo textualmente: debemos pasar los priistas de las advertencias a la resistencia. Ya no podemos solo indignarnos, tenemos que oponernos de forma firme, frontal y valiente. Esta nueva administración se ha empeñado en demostrar que necesitamos un contrapeso y el priismo debe estar preparado para hacer ese contrapeso. No es momento de hacer matices ni refugiarse en ambigüedades, sino de usar palabras claras y emitir juicios realistas. Achis los mariachis que usan chanclas y guaraches. Ahora resulta que López Obrador en 15 días de gobierno ya nos trajo una crisis, una peste negra, un apocalipsis. No debemos olvidar que la gran mayoría de problemas son el producto del resultado del pésimo desgobierno de las administraciones priistas y panistas. Platicarles que durante su participación la sobrina de don Chupacabro, Ruiz Massieu, reconoció que AMLO había ganado bien las elecciones. Sin embargo, declaró que no solo no ha cumplido con sus promesas de campaña en los 18 días que lleva en el gobierno, sino que incluso quiere perpetuarse a la mala en el poder. Vaya, qué curioso e irónico que a la presidente priista ya se le olvidó la larga historia de fraudes electorales del partido prinosáurico. Para completar el ridículo, de acuerdo con Ruiz Massieu, los morenistas no solo quieren imponerse en el poder legislativo, sino también a nivel nacional con los delegados, con lo que según ellos buscan controlar a los gobernadores. Y remató señalando literalmente: están cegados por la soberbia de su mayoría, han iniciado un proceso de descentralización desde la seguridad hasta la asistencia social, pasando por la impartición de justicia y el presupuesto nacional. Pero déjenme platicarles, nopaleros, que más tardaron los priistas en hacer su berrinche cuando la gente les dio un tremendo toma la cachetón y con sacamocos incluido. Tan es así que Marcos Mosqueda publicó: nosotros los enfrentaremos a ustedes en las urnas y los vamos a liquidar. También Jorge Camal dijo: pues en la calle los esperamos, pues hay mucho que decirles. ¿Cuándo empiezan? De igual manera, Enrique Domínguez escribió: ja, todavía no se quieren dar por enterados que perderán el registro nacional en las próximas elecciones federales. Pero déjenme decirles que mi comentario favorito es el de Vero Sortes. Vero publicó que lleven escoba, recogedor, bolsas. En las calles hay mucha basura, cacas de perro, que valga la pena su oposición. Por nuestra parte, nos parece de risa loca las ocurrencias, berrinches y reclamos de los líderes prinosáuricos. Si tuvieran 3 pesos de abuela, deberían de ayudar a denunciar las corruptelas de sus cómplices priistas que nos dejaron, o por lo menos ayudar a reunir las pruebas para incriminarlos, pero en realidad no les importa la justicia en el país, solamente les interesa ganar elecciones para seguir encajando la uña. Ver la desfachatez de los politiquillos prinosáuricos hace que me dé más frustración que la que sintió mi prima Chabelita la vez que fracasó en su empleo de niñera.
críticas y reacciones ante el aumento al salario mínimo. López Obrador, el político con cabecita de algodón de Farmacias del Ahorro, dijo durante su campaña una, otra y muchas veces que primero los pobres. Y parece que este lema va a llevarlo muy en serio durante su gobierno, pues a 18 días de que tomó protesta, anunció que el salario mínimo registraría un importante aumento. Debido a la nueva política de salarios mínimos, a partir del 1 de enero, los trabajadores obtendrán al menos 102 pesos con 68 centavos diarios por sus labores, lo que significa un aumento del 16% y que por primera vez el salario mínimo va a rebasar los 100 pesos. Aunado a esto, en los 43 municipios que comprenden la zona fronteriza con Estados Unidos, el salario mínimo va a alcanzar los 176 pesos con 72 centavos cada día. Ante esta noticia, muchos derechairos se han puesto coraje peor que fiera panzona, pues han visto que en 18 días de gobierno López Obrador ha logrado más que muchos de sus gobiernos dinosauricos. Para Nopal Sister, para saber cuál es la importancia del aumento al salario mínimo impulsada por López Obrador, pela bien los tomates como Chichillo Superman. Todos debemos de saber que con este aumento al salario mínimo, por primera vez en 23 años, se va a lograr alcanzar la línea del bienestar personal, que es definida por el Coneval, pero esta no es la primera vez que López Obrador logra un aumento en el salario mínimo por encima de la inflación, ya que cuando fue jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, logró que en la entidad se aumentara 2% el salario mínimo en términos reales, es decir, 2 puntos por encima de la inflación, lo que significó que los trabajadores capitalinos de la época no perdieran el poder adquisitivo, sino que lo aumentaran. Respecto a este tema, algunos derechairos acérrimos críticos de López Obrador han vociferado y dicho que si bien con este aumento al salario mínimo se alcanza un nivel mínimo de bienestar personal, sin embargo, no se alcanza un nivel de bienestar familiar. Y para rematar, dijeron que el aumento al salario mínimo va a provocar inflación. Por ejemplo, Sergio Sarmiento, quien hasta le dedicó toda una columna a echar ave de mal agüero al aumento, y así lo puso en Twitter. Pensar que un aumento sostenido al salario mínimo no generará inflación y desempleo es pecar de ingenuidad. Andy caramba, parece ser que Sergio Sarmiento no vio las declaraciones del presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, quien es, para nuestra sorpresa, a pesar de que siempre despotrica contra López Obrador, el día de hoy señaló que el aumento al salario mínimo era una cuestión positiva. Gustavo de Hoyos señaló que el aumento al 16% del salario mínimo no significa riesgo de inflación y mencionó literalmente: no habrá disminución del crecimiento ni de empleos, al contrario. Respecto a este tema, mis queridos nopalores y Nopal Sisters, nosotros opinamos 3 cosas. Por un lado, como punto número 1, nosotros esperamos y aspiramos que en México se pueda lograr la línea del bienestar familiar y no pretendemos tapar el sol con un dedo, pero al César lo que es del César. Y aunque aún falta mucho camino por recorrer, es claro que este es un primer paso para lograr el bienestar de millones de mexicanos. Por otro lado, como punto número 2, nos da gusto que a pesar de toda la crítica de los partiduchos de oposición, se están logrando los acuerdos necesarios para que los mexicanos más pobres puedan tener una mejor calidad de vida. Y como punto número 3, esperamos que no vayan a salir patrones gandallas que quieran pasarse al sector informal o que despidan a sus empleados y los pongan por honorarios para no tener que respetar sus aumentos. Sepan, mi querida familia Nopal Times, que estaremos muy al pendiente para ver y verificar que en nuestro país sí se esté cumpliendo con el salario mínimo. Y si no fuera así, si tú te enteras de algún caso de algún patroncito que se quiera pasar de listo, dánoslo a conocer, avísanos y lo publicamos en todas nuestras redes. La comercializadora de Pemex no rinde cuentas. Octavio Romero Oropeza, quien es el nuevo director de Pemex, durante una entrevista con Carmen Aristegui denunció que la comercializadora de Pemex no le rinde cuentas a nadie. Esto a pesar de que Pemex es la dueña de la empresa y todo por culpa de la reforma energética. Por una parte, es lamentable cómo cada vez más están apareciendo desfalquitos y desfalcotes en Pemex, la empresa productiva del país. Y por otra parte, qué bueno que se detecten los errores, pero más importante que se investigue, que se castigue, pero sobre todo que se intente recuperar los desfalcos que se hubieran cometido. Yalitza Aparicio es portada de Vogue. La protagonista de la aclamada película de Alfonso Cuarón, Roma, ahora engalanó la portada de la revista Vogue para México y Latinoamérica. En entrevista, la actriz aseguró que se estaban rompiendo los estereotipos de que solo las personas de cierto perfil pueden aspirar a estar en una película o en la portada de una revista. Esto después de que Yalitza fue criticada en redes sociales por sus raíces indígenas. Muchas felicidades a Yalitza por su gran trabajo como actriz y sobre todo por su compromiso social de mostrar que a pesar de los obstáculos puedes
salir adelante y ser ejemplar. Pero el caso de esfuerzo y superación de Yalitza hace que me dé más alegría que la que sintió mi primo Chololito la vez que creyó que la vacuna le dolería hasta el alma. Sin embargo, estaba equivocado. Ay, no me dolió. Ya ves, hijo. Muchas gracias, apreciamos que te suscribas al canal, que nos des tu valioso like, pero sobre todo que compartas nuestros videos y contenidos. Nos vemos aquí todos los días y recuerda, infórmate y no te dejes ver la cara de nopal. ¡Nos vemos! Hoy te platicaremos que en el juicio del Chapo Guzmán, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, el priista don Chupacabro Mayor, salió demasiado embarrado, pues se reveló que el capo colombiano Jorge Cifuentes habría tenido como parte de su nómina a Ignacio Morales Lechuga, quien era titular de la PGR, y que le cae la noticia peor que baldazo de agua fría, porque el señor fue rector de una de las universidades más prestigiosas de